Les invito a estudiar la palabra de Dios esta mañana y buscar allí en sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 10. Cantamos hace un momento un himno que dice: embajador soy de mi rey. Quisiera que tuviéramos ese mensaje esta mañana en nuestras mentes. Somos embajadores de Cristo Jesús. Somos embajadores del Rey del universo. No somos cualquier cosa ni cualquier persona. Dios nos ha llamado con una misión. Y Dios quiere que los representemos en este mundo, que representemos su reino. Juani, tú estás aquí porque el Señor quiere que tú seas embajadora de Él. Él quiere que tú seas representante del reino de Cristo. Así cada uno de nosotros. Él quiere que seamos sus embajadores donde quiera que nos encontremos. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tuvo discípulos que Él los llamó para que cumplieran esta misión. Realmente el Señor quiere que todos nosotros seamos sus discípulos. A veces pensamos que solamente debían ser discípulos los 12 que estaban con Jesús, que son los apóstoles. Pero no es cierto. Nosotros también hemos sido llamados para ser discípulos y apóstoles. Es importante que comprendamos que el llamado que Jesús les hizo a estos hombres también nos lo hace a nosotros. Él también hace ese llamado para cada uno de nosotros. Y está registrado el llamado de los discípulos aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Y precisamente lleva el título allí, la elección de los 12 apóstoles. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar, ¿qué cosa? Toda enfermedad y toda dolencia. Qué hermoso, hermanos. El Señor Jesús llamó a los discípulos y les dio autoridad para sanar toda dolencia, toda enfermedad. ¿Creemos eso nosotros como discípulos de Jesús? ¿Creemos que el Señor puede utilizarnos para sanar toda enfermedad y toda dolencia? ¿Significa eso que no va a haber entre nosotros enfermedad, dolor y muerte? Significa que nosotros somos embajadores de Cristo. Y que cuando Él quiera puede utilizarnos para sanar a los enfermos, para curar al afligido, para traer paz y alivio al que está en dolor y sufrimiento. Él quiere utilizarnos para eso. Y recuerdan ustedes cuando los jóvenes estaban frente al rey en aquel tiempo en Babilonia, y ellos dijeron: el Dios a quien nosotros servimos, Él puede librarnos, pero si no nos libra, nosotros seguiremos creyendo en Él. Es decir, Dios puede sanarnos o puede utilizarnos para sanar a otros por medio de la oración de las enfermedades. Pero si Él no lo hace, nosotros seguiremos creyendo en Él. Nosotros seguiremos sabiendo que Él está allí para nosotros y por nosotros. Pero lo importante esta mañana no es hablar acerca del poder que Dios le dio a los discípulos para sanar, sino del llamado que hizo a los discípulos para servirle, del llamado que hizo a los discípulos para ser sus embajadores, para ser sus ministros, para predicar el Evangelio y representar el reino de Cristo en la tierra. Y allí vienen los nombres de los discípulos que Jesús llamó. Y es interesante, si usted lo compara con otras listas de los discípulos, está casi exacta con alguna variación con respecto a los nombres, pero son los mismos nombres que utilizan otras, o son las mismas personas que utilizan otros nombres para llamarlos, porque a veces una persona tiene más de un nombre. A veces una persona le llaman de una manera y se llama de otra.
Es decir, tiene un sobrenombre o un apodo, una forma de llamarle. Simón, Pedro, y así se les llama de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí se mencionan a estos 12. En versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, ven que tiene otro nombre, Simón el cananista y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Ahí menciona a los discípulos por nombre, y los he mencionado esta mañana por nombre porque, ¿saben una cosa? El Señor te conoce a ti por nombre. El Señor sabe quién tú eres. El Señor no piensa que todos somos un rebaño. Y anoche estaba escuchando un documental acerca de la mentalidad psicológica del rebaño. Actualmente el mundo quiere que los seres humanos, el mundo no, el nuevo orden mundial, o los que están tratando de dirigir al mundo actualmente, quieren que nosotros nos comportemos como rebaños. Quieren que nosotros actuemos de acuerdo a los demás. Entonces, lo que hacen a través de las noticias, de la publicidad, es que las personas actúen de acuerdo a un programa que hay, un programa que ellos tienen. Y hemos visto algunas cosas interesantes. Por ejemplo, se han hecho experimentos, cómo las personas responden a lo que ven hacer a los demás. A veces he visto, por ejemplo, una prueba que se hizo en una clínica. Están sentados varias personas y llega uno nuevo y se sienta. Y de pronto suena algo, un sonidito, y todos se ponen de pie. Y esa persona ve que los demás se ponen de pie y se pone de pie también. Todos se sientan, él se sienta. Al ratito suena el sonidito y todos se vuelven a poner de pie. Y ella se vuelve a poner de pie. Y actúa exactamente igual que los demás. Hace exactamente lo mismo que hacen los demás. Y todo está preparado para ver cómo actúa la persona. ¿Y por qué lo hace? Porque los demás lo hacen. ¿Se dan cuenta cómo actuamos? Actuamos porque generalmente los demás están haciendo una cosa y pensamos que tenemos que hacer lo mismo. Si la mayoría cree de esa manera, si la mayoría lo hace de esa manera, pues yo también debo hacerlo. Pero eso es un engaño. Eso es lo que están utilizando actualmente los poderes políticos o dirigentes de este mundo, dirigentes sociales y dirigentes económicos del mundo, para hacernos actuar como ellos quieren que actuemos, para que respondamos como un rebaño. Por ejemplo, un rebaño de ñus, no sé si ustedes saben qué son los ñus, son unos bueyes, unos animales grandes que hay allá en Alaska y en algunos otros lugares. Ellos andan en rebaños y entonces a veces un pequeño león comienza a asustar a la manada por detrás y comienza a perseguir la manada porque quiere cazar a uno. Pero todos, ¿qué hacen? Corren, huyen. Si entre todos se pusieran de acuerdo y fueran encima del león, ¿qué sucedería? El león no puede. He visto a un alce defender a su pequeño hijo y le va encima a los lobos o al león y da patadas y defiende a su pequeño hijo. Y el otro animal tiene que salir huyendo. Pero los ñus y otros tipos de rebaños actúan con esa mentalidad de rebaño. Si uno corre, los demás corren. Si uno se tira al río, los demás se tiran al río. No importa si está infestado de cocodrilos, ellos se tiran al río porque el jefe de la manada o el que iba adelante se tiró al río. Y como toda la manada va por ahí, todos van, todos se meten, todos se tiran, todos van al mismo lugar. Y yo tuve la experiencia que ya he contado aquí, ver cómo actúan los venados en manada. Iba pasando por debajo de una carretera que pasa por encima, así que yo pasando, llegando allí, y de pronto veo que algo cae por el puente a la carretera de abajo donde iba a pasar. Me detuve y me fijé y era un venado que había caído de la carretera de arriba, cayó. Pero al momento cayó otro, y seguidamente cayó otro, y después otro.
Y yo dije, ¿qué está pasando? 6 o 7 venados, uno detrás de otro, se tiraron por el puente hacia abajo. ¿Por qué? Porque el primero se tiró, el líder se tiró. Y ellos actúan como manada, van detrás del otro, van detrás del líder. Hermanos, no podemos actuar de esa manera. Nosotros tenemos que actuar inteligentemente porque Dios nos ha dado una mente para pensar. Dios nos ha dado capacidad para razonar, para tomar decisiones. No podemos actuar como rebaños y como manada. Pero Dios nos conoce personalmente a cada uno de nosotros. Él te conoce a ti por nombre y Él te llama a ti especialmente por nombre. Él tiene tu nombre escrito. Si tú has aceptado a Cristo Jesús, y voy a decirlo claro esta mañana, si tú has aceptado a Cristo Jesús, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y si tú no has aceptado a Jesús y quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, hoy debes aceptar a Cristo Jesús. Y aquí Jesús llamó a 12 discípulos para que le sirvieran. Pero saben, los envió con una misión. No los llamó simplemente para hacer un grupito y reunirse a comer pasteles o tostadas en las tardes. No los llamó para hacer un grupo social y pasarla bien y divertirse, ir a las montañas. No, los llamó para que tuvieran una misión. Les dio una misión a sus discípulos. Nosotros también hemos sido llamados para esa misión. Aquí está registrada la misión. El versículo 5 en lo adelante dice: a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibisteis, dad de gracias. Y allí sigue dando instrucciones. Pero quiero decirles una cosa, al principio dice que no entraran en ciertas ciudades y que en otras ciudades sí entraran. ¿Por qué? Ustedes recuerdan lo que estudiamos en días pasados acá de los 2300 años. La última semana era la última semana de oportunidad ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Los últimos 7 años de las 70 semanas eran la oportunidad final para el pueblo de Israel. Y después que Jesús murió en la cruz a mitad de la semana, ¿cuánto tiempo faltaba para la oportunidad se terminara? 3 años y medio. Para que se terminara la oportunidad del pueblo de Israel. Así que después que Cristo murió y después que Cristo terminó su ministerio, todavía había un pequeño tiempo de oportunidad para el pueblo de Israel. Pero desde que Cristo comenzó su ministerio en el año 27, eran los últimos 7 años de oportunidad para el pueblo de Israel. Y Jesús envió a los discípulos primeramente al pueblo de Israel. Por eso le dijo: no vayan a las ciudades samaritanas, no vayan a los gentiles, vayan al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Saben, cuando me pongo a pensar en esto, creo que Dios nos ha llamado a todos a predicar. A algunos Dios nos ha dado una misión, a otros nos ha dado otra misión, pero siempre en la predicación del evangelio. La misión está relacionada directamente con la predicación del evangelio. Y yo siento que Dios me ha dado a mí la misión de predicar a su iglesia, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay evangelistas que se especializan en predicar a los gentiles, a los impíos, y que se especializan en predicarle a las personas no convertidas, y tienen esa pasión para predicarle a las ovejas que no son del pueblo de Dios. El Señor dice: tengo otras ovejas que no son de este rebaño, a las que también me conviene llamar. Y en el mensaje también del tercer ángel dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. Así que Dios tiene mucho pueblo en otros lugares, en otras iglesias, en el mundo, en todas partes Dios tiene pueblo, pero Dios les llama ¿para qué? Salid de allí y vengan a mi pueblo. Pero también Dios quiere preparar un pueblo para que sea sellado. Dios quiere tener un pueblo preparado para recibir el sellamiento, y yo creo que Dios me ha llamado a mí para predicar a ese pueblo.
Yo creo que Dios me ha llamado a mí para predicar al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque dentro de nuestra iglesia, dentro de la casa de Dios, dentro del remanente, también hay personas que se están perdiendo. A veces pensamos que por ser miembros de la iglesia, por haber sido bautizados, por venir a la iglesia, o por traer nuestros diezmos y ofrendas, o por cantar o tener una parte en la iglesia, ya estamos seguros en el reino de Dios. Ya estamos seguros para la salvación. Pero no es así, hermanos. Y tristemente muchos padres piensan que qué bueno que mis hijos van a la iglesia, aunque sea para participar de los conquistadores, o para el coro juvenil, o para ir a un campamento. Por lo menos están relacionados con la iglesia. Pero si no están siendo instruidos, si no están siendo capacitados, si no están siendo guiados hacia Cristo Jesús, de nada vale que participen en todas las actividades de la iglesia. Puede ser que a veces estén dentro de la iglesia y estén perdidos. Y por eso necesitamos predicarles a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, e instruirlos en la enseñanza de la palabra de Dios. Y nosotros mismos estudiar y conocer la palabra de Dios. Por eso el hermano Jim hace esfuerzos, diciendo tenemos que memorizar, tenemos que aprender, tenemos que introducir en nuestra mente el conocimiento de la Biblia. No podemos guiarnos por tradiciones. No podemos guiarnos por lo que piensan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Escrito está, es lo que decía Jesús. Jesús no decía, no, mis padres me enseñaron, no, mis ancestros dijeron. No, él decía, escrito está. ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios. Por eso necesitamos nosotros basar nuestra fe en la Biblia, la palabra de Dios, no en lo que dice el pastor, no en lo que dice un dirigente, no en lo que dice alguien, sino en la palabra de Dios. Muéstramelo en la Biblia y entonces podemos creer en eso. Por lo tanto, hermanos, necesitamos conocer y predicar la palabra de Dios aún dentro de nuestra iglesia, aún dentro del remanente. Ahora bien, Jesús también les dijo a ellos de algunas de las cosas que tendrían que pasar por ser discípulos de Jesús. No crean ustedes que cuando somos discípulos de Jesús el camino está pavimentado de rosas y que todas las cosas van a ir bien y que no vamos a tener más problemas, ni problemas económicos, ni problemas de enfermedad, ni problemas sociales. Tenemos una varita mágica y cuando yo necesito algo, toco esa varita mágica, la oración o lo que sea y todo se resuelve. No, no es así. Jesús le dijo a los discípulos las cosas que les podrían suceder y les iban a suceder por ser discípulos de Jesús. Y no quiero que ustedes estén engañados. También nosotros tenemos que saber que vamos a pasar por esos momentos difíciles. Miren, ahí está registrado en Mateo capítulo 10, versículo 16 en lo adelante. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Han visto ustedes los lobos? Los lobos acosan a la presa por todas partes. Siempre atacan en manada. Más de uno siempre atacan. Y van por un lado, el otro va por el otro lado y acosan a la víctima hasta que la vuelven loca y finalmente la vencen. Hermanos, dice el Señor Jesús que Él nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. No como lobos en medio de lobos. ¿Me hago entender? A veces queremos ser lobos y defendernos como lobos, pero el Señor quiere que nosotros seamos ovejas en medio de lobos. Vamos a estar siendo acosados por los lobos de todas partes. Vamos a estar siendo perseguidos, vamos a estar siendo acusados, vamos a estar siendo tratados de ser destruidos por el enemigo, por los lobos que nos rodean en todas partes. Pero tenemos que seguir siendo ovejas. El Señor quiere que seamos ovejas de Él. Porque no es lo mismo ser ovejas de Cristo Jesús que ser ovejas o carneros del nuevo orden mundial. Porque Jesús quiere lo mejor para ti. Porque Jesús dio su vida por ti. Porque Él vino y estuvo dispuesto a vivir como tú estás viviendo.
Estuvo dispuesto a pasar lo que tú necesitas pasar. Y Él te dijo, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos dio el ejemplo y Él dijo, no tengan temor, porque he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no estamos solos. El Señor Jesús prometió estar con nosotros aun cuando estemos entre lobos. Miren más ahora lo que sigue diciendo. Sed pues prudentes como serpientes. ¿Cómo es la serpiente? Prudente, tranquila, con cuidado, no anda desesperada, anda con cuidado, prudente. Pero también tenemos que ser sencillos como palomas. La serpiente puede ser un ejemplo de algo malo, pero aquí parece que es un ejemplo de algo bueno, porque es prudente. No ataca rápidamente, calcula, con cuidado, se acerca despacio, piensa las cosas, no hace ruido, no ataca de pronto, es cautelosa. Nosotros tenemos que ser iguales, tenemos que ser prudentes, no tenemos que andar como locos, no tenemos que andar desesperados, no tenemos que hacer las cosas sin pensar, tenemos que hacer las cosas con calma, con cuidado, pensar, pesar las cosas, valorar. ¿Qué cosa es mejor? ¿Dónde me está guiando el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué sucedió en el pasado? ¿Qué dice que va a suceder en el futuro? Es decir, pensar las cosas cuidadosamente. Eso es actuar con prudencia. Pero también ser sencillos como palomas. Mansos y sencillos. Hermanos, tenemos que aprender a ser humildes y sencillos. Si el Señor me envía un mensaje con un burro, como le envió a Balaam, tenemos que aprender a escuchar el mensaje del burro. Porque a veces creemos que yo sé más que los demás. A veces creemos que yo tengo lo último y que nadie sabe más que yo. Yo como pastor no pienso eso. Pienso que soy un estudiante de la Biblia y cada día tengo que aprender más de la palabra de Dios. Y que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, falsos maestros. Por lo tanto, yo no lo sé todo. Yo estoy estudiando la palabra de Dios y tengo que permitir que mi mente esté abierta al conocimiento de la palabra de Dios. No a lo que yo creo que debe decir, no a lo que yo quiero que diga, no a lo que a mí me gustaría que dijera, sino que tengo que aceptar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo sé que es la palabra de Dios? Porque todo el mundo dice tener la palabra de Dios. Si voy a la iglesia bautista, si voy a la iglesia pentecostal, si voy a la iglesia evangélica, todos dicen tener la palabra de Dios. Pero dice la Biblia misma, buscando un poquito aquí, un poquito allá, texto por texto. No con un solo texto podemos apoyar una doctrina. No por una sola frase de la Biblia ya yo sé la verdad. Tenemos que comparar un texto con otro texto, buscar en el Antiguo y el Nuevo Testamento, buscar lo que dice Juan y lo que dice Pedro, buscar lo que dice Santiago y lo que dijo Jesús y comparar toda la escritura, escritura con escritura, para poder encontrar la verdad. No podemos tener la verdad por un solo texto, por un solo versículo. Por lo tanto, tenemos que estudiar la Biblia con una mente dispuesta a escuchar la voz de Dios. No a seguir mi propia opinión, ni a seguir las tradiciones o a seguir lo que dice otra persona. Eso es muy importante. Pero dice aquí algo más que iban a sufrir y pasar los seguidores de Jesús. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Hermanos, no va a ser fácil la vida del cristiano ni del discípulo de Cristo. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser traicionados, vamos a ser entregados, vamos a ser acusados, vamos a ir a los concilios, vamos a ir ante el juez, acusados injustamente. Por eso dijo Jesús, bienaventurado cuando seáis perseguidos por causa de la justicia injustamente. Es decir, si tú no has hecho nada malo, no tienes que tener temor si te acusan. Si tú no eres un ladrón, si tú no eres un delincuente, si tú no estás violando las leyes, pues tú no tienes que tener temor. Y si tú estás siendo acusado por ser un siervo de Dios, gloria a Dios, porque dice que la retribución va a ser grande en el reino de los cielos.
Así que no tenemos que tener temor de ser acusados cuando sean acusados por ser fieles a Cristo Jesús. Pero dice, mas cuando os entreguen no os preocupéis cómo habréis de hablar, porque en aquella hora se os será dado lo que habéis de hablar. ¿Significa que no tenemos que estudiar? Jim, ¿qué significa? ¿No tenemos que estudiar entonces? Dice que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que hayamos estudiado. Si no hemos estudiado, ¿cómo nos puede hablar el Espíritu Santo? Si no conocemos lo que dice la palabra de Dios, ¿qué vamos a decir? Pero Él nos va a recordar lo que hayamos estudiado, lo que hayamos guardado en nuestra mente. Entonces allí lo va a recordar y tú podrás decirlo, te dará las palabras adecuadas. Tú no tendrás que estudiar y escribir un discurso para hablarlo allí y para prepararte delante del juez. El Señor te va a dar la capacidad para presentarte delante del juez. Y te va a dar los textos que tú has aprendido y has memorizado. Pero no se me queda nada en la mente. Síguelo leyendo. 5 veces por semana. 7 veces por semana. Y cuando lo leas, eso se va a quedar ahí en tu mente. Se va a quedar guardado. Y en el momento que sea necesario, el Espíritu Santo lo va a recordar para que tú lo puedas decir. Así es. Entonces, hermanos, no tenemos que tener temor por lo que vaya a suceder con nosotros, porque nuestras vidas estarán escondidas en Cristo Jesús. Ahora no será fácil. Tenemos que estar preparados. Y tenemos que saber que aún nuestros hermanos nos traicionarán. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, no importa que seamos traicionados. A veces alguna persona viene a la iglesia y ve que en la iglesia hay alguna discusión o hay algún debate o no nos ponemos de acuerdo y dice, ay, yo no voy más a esa iglesia porque esa gente está discutiendo entre ellos. Hermanos, el asunto no es por la discusión, el asunto es por el estudio de la palabra de Dios. Y si estudiamos la palabra de Dios, a veces las culturas son tremendas, porque los cubanos tenemos la fama de gritar. Entonces, cuando estamos hablando entre nosotros, hablamos demasiado alto y parece que estamos peleando, y parece que nos estamos tomando casi del pelo. Recuerdo mi yerno, él es americano, entonces a veces estamos ahí en la familia, él va a la familia, a una reunión familiar, y estamos hablando todo el mundo, y él le dice a mi hija, están peleando, están fajados. Y él le dice, no, es que ellos hablan así, es que ellos hablan así. Ese es el asunto. Tenemos que tener cuidado a veces porque las personas que están a nuestro alrededor no se dan cuenta de lo que estamos haciendo. A veces estamos hablando y ellos piensan que estamos peleando y nos estamos fajando unos con otros. Hablemos con cuidado y con amor para que otros no se ofendan y otros no sufran porque no entiendan lo que está sucediendo. Pero recuerden que aún dentro de nosotros habrá traidores, aún en la familia habrá traición. Aún dentro de los círculos más cerrados, muchos serán traicionados. ¿Ustedes recuerdan los 12 discípulos? ¿Todos fueron fieles a Cristo Jesús? ¿Qué pasó con Pedro? Lo traicionó. Él dijo, no, Señor, yo no te voy a entregar, yo voy a morir contigo si es necesario. Estoy dispuesto a dar mi vida contigo. Y el Señor le dijo, cuando el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y lo negó. Falló, se equivocó. ¿Pero qué hizo? Lloró y se arrepintió de haber traicionado a Jesús. Eso es lo importante, hermano. Es posible que tú te equivoques, es posible que tú falles, es posible que en algún momento tú traiciones a Jesús, es posible que en algún momento tú traiciones a tu iglesia, pero si tú reconoces tu error, tu falta, tu pecado, pides perdón y te arrepientes, el Señor te va a restaurar. El Señor te va a perdonar y te va a aceptar como lo hizo con Pedro. Pero tenemos el caso de Judas. Judas también traicionó a Jesús, pero Judas no se arrepintió. Judas sintió remordimiento por lo que había hecho, pero no sintió dolor por el pecado. Así que tomó una soga y fue y se ahorcó. Hermanos, usted no se quite la vida, usted no se ahorque, usted no se desespere. Usted vaya a Jesús, confiese su pecado a Jesús y Él tendrá misericordia y perdonará tu pecado. Eso es lo que tenemos que hacer si somos discípulos de Jesús. Y quiero decirles que
El Señor Jesús dice que nosotros seremos ayudados por los ángeles y por el Espíritu Santo, aun cuando estemos en medio de la persecución, en medio de la prueba, en medio de momentos difíciles. El problema está que nosotros sigamos siendo fieles a Jesús. El asunto está en que nosotros sigamos creyendo en Jesús, que nosotros sigamos a Jesús aún en medio de la persecución y del dolor. Por eso el apóstol Pablo, él mismo pasó por momentos muy difíciles. Él fue perseguido, él fue llevado ante los tribunales, él fue llevado ante los reyes, él fue llevado ante el César, ante el emperador más grande del mundo en aquel tiempo, en Roma, y fue llevado finalmente a la muerte. Pero él decía, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya la meta. Yo mismo no creo que yo sea perfecto, pero una cosa hago. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el verdadero discípulo, el que sigue a Jesús, el que se propone seguir adelante aunque las cosas no vayan bien, aunque estén pasando por momentos difíciles, aunque esté pasando por la enfermedad, aunque esté pasando por la persecución, aunque esté ante los tribunales, aunque esté en la cárcel, aunque esté en momentos de prosperidad y de bendición. Porque a veces los momentos de prosperidad y bendición son pruebas también para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con las bendiciones que Dios nos da? ¿Para qué las utilizamos? ¿Para nuestro beneficio, para nuestro egoísmo, para suplir nada más a mi necesidad o para ayudar a otras personas y para cumplir el ministerio de Dios en esta tierra? Es decir, el Señor nos prueba a través de todas las cosas y Él quiere que nosotros podamos ser fieles y seguir a la meta que Él nos ha propuesto por delante. Pero, ¿cuánto castigo habrá para aquellos que han sido llamados y abandonen el llamado del Señor? Dice esta nota, bueno, este texto primero, en Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor será castigo? Vuelvo a leer. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuál será el castigo de aquel que pisotee el llamado de Dios? ¿Cuál será el castigo de aquel que habiendo tenido el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, habiendo sido llamado para ser discípulo de Dios, haya despreciado la gracia de Cristo, haya despreciado el mensaje de salvación? ¿Cuál será el castigo para este tipo de personas? Dice esta nota, los que resisten al Espíritu de Dios y provocan su alejamiento, ignoran cuán lejos puede llevarlos Satanás. Hermanos, tú no sabes cuán lejos te puede llevar una decisión en tu vida. Tú no sabes cuán lejos te puede llevar una pequeña decisión diferente a lo que Dios quiere que tú hagas. Como pasó con Jonás, estábamos estudiando esta mañana. Dios quería que Jonás estuviera, ¿dónde? En Nínive. Pero él se fue al sentido contrario, me voy para Tarsis. Dios quiere que esté aquí, pero yo me voy para allá. Dios quiere que yo haga esto, pero yo voy a hacer otra cosa. Dios quiere esto de mí, Dios me está llamando, pero no importa. Yo creo que lo mejor es que haga otra cosa. Entonces tú no sabes a dónde te va a llevar finalmente una decisión equivocada. Una decisión que te desvía del plan de Dios. Por eso es importante que tomemos decisiones adecuadas en cada momento de nuestra vida. Que pongamos nuestra confianza en el plan que Dios tiene para nosotros. Dice más esta nota, cuando el Espíritu de Dios es agraviado, cada llamamiento que hacen los siervos del Señor no tiene significado para ellos. Cuando una persona está cerrada al llamado de Dios, cuando una persona ha cerrado su mente y dice, esto es lo que yo creo y no voy a cambiar. Dice aquí, cada llamamiento que hacen los siervos de Dios no tiene significado para ellos. Cada palabra que sale de la palabra de Dios no tiene importancia para ellos, porque ya ellos tomaron su decisión. Han cerrado su mente y su vida con respecto a lo que Dios quiere que hagan. Dice, cambian el sentido de cada palabra, se ríen y ponen en ridículo las advertencias más solemnes de las Escrituras.
si no estuvieran hechizados por las agencias de Satanás, los haría temblar la palabra de Dios. Resulta en vano toda invitación que se les haga. No desean escuchar reproches ni consejos. Desprecian toda súplica del Espíritu Santo. Desobedecen los mandamientos de Dios que una vez vindicaron y exaltaron. No está hablando de los impíos. Está hablando del pueblo de Dios que conoció y que conoce a Dios, pero que en algún momento comienza a desviarse por alguna decisión en su vida y se alejan del Señor. Y dice el apóstol: ¿quién os fascinó para obedecer o para no obedecer a la verdad? Oh Gálatas, insensatos. Porque a veces somos fascinados por alguna cosa externa. Puede ser el mundo, puede ser los deseos de la carne, puede ser la familia, puede ser el esposo contra la esposa, puede ser la esposa contra el esposo, puede ser por los hijos. ¿Quién nos está fascinando para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios? ¿Quién nos está desviando del llamado de Dios? ¿Recuerdan ustedes cuando pusieron a Jesús y a Barrabás frente a la multitud? ¿Qué escogió la multitud? Danos a Barrabás y crucifiquen a Cristo. La multitud se había desviado y habían sido tomados por el poder del enemigo. A veces nosotros tomamos decisiones equivocadas también, pensando que estamos tomando la mejor decisión. Pero recuerden, hermanos, el llamado de Dios es para que nosotros seamos sus siervos, sabiendo que vamos a sufrir persecución, sabiendo que vamos a sufrir decepciones, sabiendo que no vamos a tener todas las cosas como nosotros queremos, porque a veces queremos que nos pongan todas las cosas en bandejas de plata. Si no, no estoy dispuesto a seguir al Señor. Si queremos que todas las cosas salgan como yo quiero, si no, no estoy dispuesto a ser siervo de Dios. Hermanos, dice el apóstol Pablo: una cosa hago, olvidando lo que queda detrás, prosigo adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor nos llama a este día para que nosotros respondamos a su llamado, para que nosotros seamos siervos de Él donde Él quiere que seamos y lo que Él quiere que hagamos, y para que nosotros podamos servirle en espíritu y en verdad. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca en este día y también a través de su palabra, para que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida, que cuando Cristo venga nosotros podamos ser llamados para participar con Él en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga, es mi deseo esta mañana.